Dios les bendiga, amados hermanos. Les habla su hermana Tirsa Avilés desde el Templo Pentecostal Asamblea de Dios en Atoteja, Bayamón. Reciban un cordial saludo y un abrazo fraternal de la iglesia en general y de nuestros pastores, el reverendo Elías Torres y su amada esposa Melissa, y del resto de la familia pastoral, sus hermosas hijas Carolina y Cristina. Y es para mí, ¿verdad?, un privilegio estar aquí en esta noche nuevamente hablando de la palabra de Dios y compartiendo lo que primeramente el Señor habla a mi vida para compartir entonces con el resto de los hermanos. Así que vamos a buscar un lugar cómodo y a ver qué el Señor nos tiene para nosotros en esta noche. Vamos a buscar el libro de Nehemías, el capítulo número 6, los versos del 1 al 4. Nehemías 6, los versos del 1 al 4. Y vamos a ver qué es lo que dice la palabra de el Señor en esta noche. Dice de esta manera: cuando oyeron Sanballat y Tobías y Gesem el árabe y los demás enemigos nuestros que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, Sanballat y Gesem enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. El verso 3 dice: y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros. Y el verso 4 dice: y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces, y yo les respondí de la misma manera. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque ella es viva, eficaz y como espada de dos filos. Siempre, Señor, está allí para hablarnos, para decirnos, Señor, qué tenemos que ver en ella, Señor, cómo podemos aplicarla a nuestras vidas, Señor. Te pido, Padre Celestial, que en esta noche, Señor, todo aquello que yo vaya a decir sea guiado por ti, Señor. Que lo que yo vaya a decir sea de edificación a la vida, de edificación a los hermanos, Señor. Y que todo aquello, Señor, que no sea tuyo, Señor, tú no permitas que lo hable, y que solo lo que sea, Señor, para edificación de otros sea lo que podamos compartir, Señor. Glorifícate una vez más por medio de tu palabra en esta noche, Señor, y toda la gloria, toda la honra te la daremos a ti siempre. Amén y amén. Estamos hablando, ¿verdad?, en esta porción de la escritura que hemos leído sobre el profeta Jeremías y el profeta sobre Nehemías. Eh, y una situación, Nehemías no era profeta, él era copero. Sobre una situación que vivió Nehemías mientras él estaba en Israel, específicamente reconstruyendo los muros de Israel. Miren, nuestro pastor habló en estos días, ¿verdad?, un poco sobre sobre Nehemías, y Nehemías estaba viviendo un tiempo en que el reino de Israel, luego, ¿verdad?, de que Salomón fue rey, el reino de Israel se dividió en dos reinos, lo que era el reino del norte, el reino del sur, y ellos desobedecieron, ¿verdad?, al Señor, y a causa de esa desobediencia, Dios permitió que el pueblo de Israel fuera llevado prisionero a Babilonia, y estuvieran prisioneros 70 años allí.
luego de que el pueblo de Israel está prisionero todo ese tiempo y están en cautiverio y son deportados a Babilonia, los reyes, ¿verdad? El rey que entra luego de ese tiempo les permite regresar a su tierra. Pero ¿qué pasa? Solamente unos pocos empiezan a regresar y luego de esos 70 años de cautiverio, ellos les da la oportunidad de regresar a su tierra y empezar a reconstruir los muros de la ciudad que habían quedado totalmente destruidos y el templo que había quedado, ese templo hermoso que había construido Salomón, había quedado destruido también. Sin embargo, ¿verdad? No muchas personas regresaron a reconstruir. En ese tiempo se levanta Nehemías. Nehemías era copero del rey de Persia. Y Nehemías le pide permiso al rey de Persia para, ¿verdad? Estoy dando un resumen para entrar de lleno a la porción bíblica que leímos. Le pide permiso al rey de Persia para ir a reconstruir los muros de la ciudad con el remanente, con esas personas, esas poquitas personas, ese remanente que sí había decidido volver, que sí había decidido regresar a reconstruir los muros de la ciudad luego de 70 años. Dios siempre guarda un remanente que es fiel. Dios siempre guarda unas poquitas personas que son fieles, ¿verdad? Pero yo leí esta porción de la palabra y decía, wow, después de 70 años, después de tanto tiempo de cautiverio, yo pensaría, a ver, que la gente estaba loca por volver, pero mucha gente no decidió quedarse en la comodidad, que decidió quedarse allí, aunque ellos estaban en una ciudad que no era de ellos, en un lugar donde habían sido llevados cautivos. Mucha gente ya se había acomodado, tenían sus casas, eran hijos, eran herederos y todas esas personas se decidieron quedar allí y no regresaron a su patria, la que era la patria original. Solamente ciertas personas fueron las que volvieron. Y muchas veces yo pensaba en nuestra vida, hay situaciones en que nos acomodamos a ciertas situaciones de cautiverio y aunque el Señor nos quiere sacar de ese cautiverio, nosotros nos acomodamos y hemos estado tanto y tanto tiempo viviendo esa situación que no queremos salir de ella. Dios nos llama, nos dice, mira, es tiempo de que edifiques, es tiempo de que vuelvas hacia el templo, es tiempo de que vuelvas a edificar los muros de la ciudad, pero como uno se ha quedado tan cómodo en una situación, aunque la situación es de cautiverio, aunque la situación es que estoy en un pueblo extraño que no me pertenece, la realidad es que no quiero salir de allí. Y eso fue lo que pasó con parte del pueblo de Israel, que quisieron quedar allá en Babilonia y solo un remanente, ¿verdad? Fueron los que regresaron. Pero Nehemías le pide permiso a el rey para regresar. Nehemías era copero del rey, era el encargado de probar toda la comida y la bebida para asegurarse de que no envenenaran al rey. Era una persona importante y él le dice, mira, yo quiero volver allí para edificar lo que queda de ese muro y esa casa que está allí, porque sin muralla, ¿verdad? Todo lo que construyeran de la ciudad estaba a merced de los ataques. Y siempre, ¿verdad? Dios necesita personas que edifiquen. Y cuando vemos ese verso de Nehemías 6:1, que fue el que leímos, nos encontramos con que cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesem el árabe y los demás, si los muchachos en la cabina me lo pueden volver a poner un momentito,
Cuando oyeron Sanballat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas de las puertas, miren con lo que se enfrenta Nehemías cuando va a hacer ese trabajo. Nehemías va con el permiso del rey a edificar. Y miren lo que ocurre primeramente cuando él va a hacer el trabajo del Señor, se encuentra con oposición del enemigo, porque muchas veces cuando vamos a hacer el trabajo del Señor nos vamos a encontrar con oposición del enemigo. Y al principio del verso, ¿verdad? Nos dice cuando oyeron Sanballat y Tobías, o sea, el enemigo estaba pendiente y oyó que había ocurrido un trabajo para la obra del Señor. Cuando nosotros estamos edificando y estamos haciendo algo para el Señor, eso se va a oír, eso se va a ver. Mire, el enemigo no es omnisciente, no es omnipresente como nuestro Dios. El único que es omnisciente, omnipotente y omnipresente es Jehová Dios de los ejércitos. Pero sí, él tiene sus secuaces, el Señor los reprenda, que están pendientes, ¿verdad?, a la obra del Señor y están verificando a ver en qué pueden molestar la obra del Señor, aunque el enemigo está derrotado. Así que cuando uno está tratando de edificar, el enemigo está pendiente a ver dónde va a destruir. Así que dice ese verso 1 de Nehemías que ellos oyeron que él estaba edificando el muro. Así que cuando hay un trabajo en el Señor, nosotros tenemos que pedir dirección para estar seguros de que estamos en el lugar donde el Señor nos quiere y estar preparados para los ataques que puedan venir del enemigo y estar listos en oración para cualquier ataque que pueda venir del enemigo. Ellos oyeron que Nehemías estaba allí haciendo una obra del Señor, edificando el muro. El enemigo nos va a dejar, ¿verdad?, tranquilos y quietos mientras nosotros no hagamos, ¿verdad?, mucho ruido. Si la iglesia, ¿verdad?, si la actividad, si donde estamos no está causando mucho ruido, ¿verdad? Si esa iglesia está allí, ¿verdad?, fue plantada en ese lugar, pero no está viniendo mucha gente, si no está haciendo mucho evangelismo, casa por casa, pues quizás, ¿verdad?, pues el enemigo no se moleste tanto, ¿verdad? Y lo dejen quietos. Si el servicarro de oración no separa muchos carros, ¿verdad? Y no hace mucho tapón, pues quizás el enemigo no se moleste, pero tan pronto se empiezan a mover en el Espíritu Santo los Nehemías que empiezan a edificar y empieza a moverse la gloria del Señor y se empieza a hacer ruido y empiezan las vidas a ser sanadas, empiezan las vidas a ser salvadas, empiezan las personas a llenarse del Espíritu Santo, se empiezan a parar 10, 20, 30 carros a aceptar al Señor, empiezan las personas a ir casa por casa. Ya ahí hay un problema. Ya ahí se está haciendo ruido y entonces empiezan a aparecer, ¿verdad?, los enemigos y entonces oyen que se está edificando y entonces empieza a aparecer la oposición. El problema es, ¿verdad?, que nosotros como siervos y siervas del Señor, nosotros no podemos estar quietos. Nosotros tenemos que estar continuamente edificando para la gloria y la honra del Señor y no nos podemos amedrentar y vamos a ver lo que hizo Nehemías. Tenemos que continuar edificando y edificando, no importa si ellos oyen lo que ocurra. Tenemos que estar edificando en nuestros trabajos, edificando en nuestras familias, edificando en donde veamos niños, donde veamos jóvenes,
edificando si vamos a la calle. Tenemos que estar continuamente llevando a cabo la obra del Señor. Y si vamos al verso 2 de Nehemías 6, dice: Sanbalat y Gesem enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Miren qué ocurre ahí. ¿Ok? Ellos enviaron estos dos enemigos de Nehemías, que oyeron que él estaba edificando el muro. Cuando él llega allí y empieza la obra del Señor, cuando oyen que él está haciendo una obra, y envían a decirle: ven y ven acá a esta aldea. Ni siquiera van ellos mismos a enfrentarse a Nehemías o a darle el mensaje a Nehemías. Muchas veces el enemigo ni siquiera va a aparecer de frente a nosotros. Nosotros vamos a tener que estar bien apercibidos y llenos, ¿verdad?, de el Espíritu Santo, y pedirle mucho discernimiento al Señor, porque el enemigo se puede esconder detrás de muchas personas y mandar mensajes. Ni siquiera nos va a dar una estrategia de frente, va a atacar por el lado, porque el enemigo es un cobarde y él está derrotado. Así que muchas veces ni siquiera presenta estrategias que nosotros podamos ver que sean de frente. Él no es tampoco muy inteligente ni muy creativo, porque todo se lo copia, ¿verdad?, del Señor. No le demos mucho crédito al enemigo. El que es creativo y grandioso es el Señor. Pero tenemos que estar pendientes, porque utiliza a gente y muchas veces manda a otras personas. Así que ni siquiera se le enfrentó a Nehemías de frente, mandó a decirle con otros. Así que tenemos que estar apercibidos y pidiéndole dirección al Señor en todos los asuntos cuando estamos haciendo la obra del Señor. ¿Y qué le manda a decir? Le manda a decir: ven, vamos y reunámonos en alguna de las aldeas del campo de Ono, dice el verso 2. Querían sacar a Nehemías del lugar donde él estaba haciendo la obra del Señor. Tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros estamos haciendo un trabajo del Señor y viene alguien a tratarnos de sacar de ese trabajo que nosotros estamos haciendo para el Señor. No nos podemos mover si tenemos una dirección del Señor de que estamos haciendo un trabajo para Él. Ellos querían que se moviera, ¿verdad?, de su puesto, se moviera de su lugar donde él estaba reconstruyendo el muro, y que fuera a otra aldea extraña. Dios lo había mandado a él a edificar antes de Nehemías ir a ese lugar a edificar los muros. Nehemías había orado al Señor, así que él sabía que él estaba en la voluntad del Señor. Pero estas personas querían reunirse con Nehemías en otro lugar, sacándolo del lugar donde Dios lo había puesto. Y con eso tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros estamos haciendo algo para el Señor y alguien nos quiere venir y entretener y reunirnos en otro lugar para sacarnos de lo que nosotros estemos haciendo para el Señor. Hay veces que Dios nos va a mover de lugar en lugar para hacer su obra y para hacer su voluntad, pero este caso era bien peculiar porque requería, ¿verdad?, que ellos sacaran a Nehemías de donde él estaba construyendo y donde él estaba haciendo la obra del Señor. Así que Nehemías no podía moverse de allí. No nos movamos para otro lugar, no salgamos del lugar donde estamos si Dios no nos ha mandado, si Dios no nos ha movido de esa obra. Y continúa diciendo el verso 2 del capítulo 6 de Nehemías. Si los muchachos en cabina me lo pueden poner de nuevo, esa última parte,
para verla. Nehemías 6:2. Mas ellos, dice Nehemías 6:2, mas ellos habían pensado hacerme mal. Muchísimas gracias a los muchachos. Ellos habían pensado hacerme mal. Nehemías sabía que había una mala intención detrás de que ellos salieran a otro lugar. Dios, por medio de su Espíritu Santo, nos revela la verdadera intención en las palabras muchas veces de las personas, nos revela la verdadera intención de las cosas cuando ocurren para que nosotros podamos saber si algo está correcto o incorrecto en su voluntad. Nehemías sabía que eso que ellos le estaban pidiendo, que él fuera a otra de las aldeas, no era para ningún bien, que ellos estaban pensando hacerle mal a él, y eso era por el discernimiento del Espíritu Santo. Y muchas veces necesitamos eso en nuestras vidas, porque van a venir personas con palabras dulces, van a venir personas diciéndonos muchas cosas que aparentan decir cosas buenas, con mensajes quizás buenos, con mensajes proféticos, quizás inspirados por sus emociones, o inspirados porque piensan que nos ven de cierta manera, y tenemos que saber si ese mensaje que nos están diciendo de verdad viene del Señor, o quizás nos puede hacer más mal que bien, porque uno puede agarrarse a un mensaje que en verdad no es del Señor y terminar herido o con falsas expectativas o fuera de la voluntad de Dios. Tenemos que estar agarrados del Espíritu Santo y escudriñar todo. Jeremías 17:10 dice, si los muchachos me lo pueden colocar, Jeremías 17:10 dice: yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón. A ver si puede, si no, yo lo leí de aquí. Yo Jehová, que escudriño la mente y que escudriño el corazón. El Señor es el único que puede escudriñar la mente, el corazón, y saber las intenciones que las personas tienen. Así que es el único que nos puede decir: mira, esta persona tiene una intención buena, esta persona tiene una intención mala, y tenemos que estar bien pendientes a eso. Tenemos que estar bien pendientes a eso. Yo recuerdo un viaje misionero que en una ocasión yo tuve, donde estábamos en un lugar que estábamos visitando casas, y nos dieron permiso para, si las personas nos invitaban a las casas, podíamos entrar, hablar con ellas, visitarlas, orar. Y nos dividimos en diferentes grupitos por todo ese lugar. Y esta dama nos invita a entrar a su hogar, una dama que nos habló muy dulcemente, nos habló con buenas palabras. Sin embargo, tan pronto nosotros entramos a esa residencia, rápidamente que nos sentamos en aquella silla, sentimos del Espíritu Santo que estábamos en un lugar donde no debíamos estar, y que teníamos que salir de aquella residencia. Así que, a pesar de que ella nos estaba ofreciendo cosas y todo, tuvimos que salir de allí. Esas cosas, ¿verdad? Solamente uno las puede explicar por el cuidado de Dios y por su Espíritu Santo, porque a pesar de que una persona pueda verse muy amable, que pueda verse con muy buena intención, como dice, ¿verdad?, en la palabra del Señor en ese verso 2, mas ellos pensaban hacerme mal.
Y la única manera, ¿verdad?, que Nehemías podía haberlo sabido era porque el Espíritu Santo, ¿verdad?, le estaba revelando la trampa que estaban ellos tendiendo para él y, y cómo él la podía evitar, ¿ok? Si podemos pasar a Nehemías 6:3, Nehemías 6:3, vamos a ver qué pasó. Nehemías dice, y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros. Miren qué tremendo como, gracias muchachos, miren qué tremendo como le responde Nehemías. Ellos lo invitan para ir para allá y Nehemías le dice, no, yo no voy para allá. Yo estoy haciendo una gran obra. Yo no puedo ir porque entonces la obra se va a detener. Cuando alguien lo trate de sacar a usted del propósito de Dios, contéstele como le contestó Nehemías. Dígale, yo hago una gran obra. Yo no puedo ir para allá porque cesaría la obra. Cuando alguien lo trate de sacar, ¿verdad?, de lo que usted está haciendo para el Señor, contéstele de esa manera. Yo hago una gran obra. Yo no puedo ir para allá porque cesaría la obra. Si alguien le viene a hablar de cualquier cosa y eso no edifica, contéstele, yo hago una gran obra. Yo no puedo ir porque cesaría la gran obra. Y él los detuvo, dijo, no me voy a mover, no me voy a mover, no me voy a mover de aquí porque yo estoy haciendo el propósito del Señor. Y si yo me muevo de aquí, cesa el propósito del Señor en este lugar. Nehemías podía haber delegado en muchas otras personas. Él tenía que tener muchas otras personas que lo estaban ayudando porque él no estaba haciendo eso solo. Pero él era el líder allí y él estaba seguro de que el Señor estaba allí con él y que ese era el lugar donde el Señor lo había puesto y donde él tenía que estar. Así que él estaba llevando a cabo la obra del Señor. Él tampoco dejó de ir porque era un cobarde, porque ya les dije, él era el copero del rey. Y para ser copero, usted no podía ser cobarde porque usted estaba poniendo su vida en la mira en todo tiempo, cada vez que probaba alimentos y bebidas, porque estaba poniendo en riesgo su vida por la vida del rey. Así que Nehemías cobarde no era. Él pudo haber ido en cualquier lugar. Así que él lo que hacía era siguiendo las instrucciones que le estaba dando el Señor. Así que él les dice, yo no voy para allá, no se vistan que no van, que yo no voy para allá. ¿Y qué pasa en el verso 4? ¿Qué pasa en el verso 4? Que ellos le dicen de esta manera, si los muchachos pueden colocarlo, dice, y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces. Y yo les respondí de la misma manera. Miren, cuando uno está haciendo algo para el Señor y recibe un ataque del enemigo y le contesta al enemigo de una manera, ya sea en oración, ya sea en ayuno, ya sea... No se crea, ¿verdad?, que el enemigo no es insistente y no va a seguir atacando a uno. A veces uno dice, ¡yay! Gané esta. Pero hay muchas veces que el ataque sigue insistentemente ahí. Insistentemente ahí. Dice la palabra del Señor que ellos enviaron a él con el mismo asunto hasta 4 veces. Hasta 4 veces. Con la misma situación, que él volviera a donde ellos, que él fuera donde ellos, que él fuera a donde ellos. El enemigo es insistente, no se va a rendir intentando que uno ceda. A ver si Nehemías quizá le decía algo diferente, le decía, sí, a lo mejor voy mañana, o sí, a lo mejor déjame pensarlo, pero... Miren qué hermoso que dice, y yo les respondí de la misma manera. Uno tiene que ser completamente íntegro. Si uno dice una palabra, permanecer en una palabra. No digo que no cambiemos, ¿verdad?, de opiniones en algunas situaciones, porque en la vida
muchas veces, ¿verdad? El Señor nos va moldeando y quizás una opinión que tengamos en un momento, el Señor la va cambiando y podemos, ¿verdad? Cambiar de opinión muchas veces, pero no podemos estar, como dice la palabra, como el hombre de doble ánimo, que un día decimos una cosa, al otro día decimos otra, un día estamos de un humor, al otro día estamos de otro humor. Si nosotros estamos parados firmemente en algo, tenemos que mantenernos firmes. Nehemías les había dicho que no iba para allá y no es no, como le decían las mamás a uno cuando uno era pequeñito. No es no, no vas para este lado, no es no. Y él le respondió de la misma manera, yo no me voy a mover, la obra no puede cesar. Y yo no sé, ¿verdad? ¿Qué obra tú estás haciendo para el Señor en tu vida, en tu familia, en tu iglesia, en tu trabajo? Pero no te puedes mover de esa obra. Tienes que mantenerte firme y responderle con la palabra del Señor al enemigo. No importa cuántas veces insista, si insiste 3, 4, 5 veces, tienes que mantenerte firme, firme en el Señor. Y Nehemías tiene una victoria preciosa en ese capítulo, luego al final. Si nosotros seguimos leyendo ese capítulo 6 de Nehemías, vemos cómo a él lo van a buscar por quinta vez. Le intentan que él vaya y se reúna con ellos. Luego, entonces, lo empiezan a calumniar y dicen que es que él quiere usurpar el trono del rey, que es lo que está es haciendo esos muros porque está intentando ser rey. Y muchas veces cuando nosotros estamos haciendo el trabajo en el Señor, nos van a calumniar, nos van a quizás decir cosas que no son correctas. Y vemos como el enemigo seguía cambiando estrategias y haciendo cosas para hacer que Nehemías fallara. Mateo 5:11 dice de la siguiente manera: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. ¿Verdad? Aunque estemos en el trabajo del Señor y tengamos vituperio, hay que permanecer firme en lo que uno está haciendo, en la voluntad del Señor. Y Nehemías en un momento, en el verso 9, le dice: Señor, fortalece mis manos porque el ataque ya del enemigo era bien fuerte. Y él ya sabía que él no iba a poder terminar de hacer esa obra si el Señor no fortalecía sus manos. Y Nehemías 6, versículo 8 al 9, dice de esta manera: entonces envié yo a decirle, no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. Él estaba, ¿verdad?, diciendo todas las cosas que ellos estaban inventando de él, porque todos ellos nos amedrentan, diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Nehemías clama de nuevo al Señor: Señor, sé tú mi fortaleza, fortaléceme para que yo pueda terminar tu obra, no mi obra, porque Nehemías sabía que esa no era la obra de él, es tu obra, Señor, fortaléceme para yo poder terminar lo que tú estás pidiendo. Y si seguimos leyendo ese capítulo, a él lo tratan de amedrentar hasta que se meta en un lugar prohibido. Le dicen, mira, escóndete aquí en este lugar porque te van a asesinar. Y Nehemías dice, no, yo no voy a fallarle al Señor. Yo, aunque estas personas parezcan que me están dando una profecía o un mensaje de parte del Señor, yo no voy a fallar, yo no me voy a meter en un lugar que está prohibido para mí. Y Nehemías permanece firme, porque nosotros tenemos que permanecer firmes en el Señor y probar, ¿verdad? Que si nos dicen cosas,
nos dicen cosas que van contra la palabra de Dios, como le estaban diciendo a Nehemías que hicieran, decir, mira, no, eso va en contra de lo que dice el Señor. Primera de Juan 4:1 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido del mundo. Hay veces, ¿verdad?, que vamos a oír cosas, como estaba oyendo Nehemías, que aparentan ser mensajes, y él sabía que eso no provenía de Dios. Y él dijo, no, yo no me voy a esconder en ese lugar, porque voy a estar fallando a lo que es la voluntad de Dios. Y él decide no esconderse. Y miren qué victoria tan hermosa el Señor le da a Nehemías en el verso 15 y en el verso 16 de ese capítulo 6. Dice, fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. En 52 días lo pudieron construir. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, y se sintieron humillados, y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Miren qué precioso. No por mano de Nehemías, por nuestro Dios había sido hecha esta obra. El Señor los bendijo. Pudieron terminar eso en 52 días, menos de 2 meses. El Señor se glorificó para que terminaran eso para su gloria y su honra. El Señor humilló a estos enemigos que tanto estaban tratando, ¿verdad?, de detener la obra del Señor. Y ellos conocieron que Dios era el que tenía todo el control de ese lugar. Donde nosotros estamos tratando de edificar, que el enemigo nos está tratando de mover. Quizás usted está en algún lugar, en su casa, en su trabajo, en el lugar donde usted vive, en su área donde usted vive, quizás en su escuela, quizás con su familia, que el Señor lo está tratando de mover, quizás en su iglesia, pero nosotros somos edificadores. Nosotros tenemos que construir con el propósito de Dios, mantenernos firmes en el Señor, y no permitir que cuando vengan ataques del enemigo nos muevan del propósito que el Señor nos ha mandado a hacer. Cada uno conoce cuál es el propósito para el que Dios lo ha mandado en cada temporada, en cada fecha, para lo cual lo apartó. Así que hay que mantenernos firmes, pidiéndole dirección, como le pidió Nehemías, pidiéndole al Espíritu Santo discernimiento de cualquier acechanza del enemigo, para que se pueda terminar la obra, no de nosotros, sino la obra del Señor, y que su nombre sea glorificado. Así que vamos a orar en esta noche y a darle gracias al Señor por su palabra, y a pedirle que nos permita edificar donde quiera que estemos, como mismo edificó Nehemías. Padre Santo y Padre bueno, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, gracias por esta noche, y porque tú nos hablas siempre, Señor, por tu palabra. Señor, te pedimos que donde quiera que tú nos pongas, tú permitas, Señor, que podamos edificar a todas las vidas que tengamos a nuestro alrededor. Que podamos, Señor, mantenernos firmes, Señor. Que cuando vengan a movernos de el lugar, podamos escuchar tu voz, Señor, y decirle que no nos podemos mover porque estamos haciendo tu obra. Que cuando el enemigo venga a decirnos, Señor, alguna mentira, podamos, Señor,
pasarla por el crisol de tu palabra y por tu Espíritu Santo y ver, Señor, si estamos en tu voluntad o no estamos en tu voluntad, Señor. Que podamos, Señor, ser edificadores para todos aquellos que nos rodean, Señor. Que podamos, Señor, hacer tu obra en esta tierra, Señor, en este lugar, Señor, hasta lo último de la tierra, hasta que tú vengas, Señor. Padre celestial y Padre bueno, Señor, bendice a cada uno de mis hermanos, cada una de las peticiones que tenemos aquí, Señor, y que, Señor, tú las contestes conforme a tu perfecta voluntad. Te damos gracias, Señor, gloria y honra por siempre. Amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Le damos gracias por haber estado con nosotros y le pedimos que se conecten en otra transmisión más prontamente para recibir la poderosa palabra del Señor, y la iglesia está en victoria. Dios les bendiga.